Estoy como adelantando, güey. Bueno, ahora espera. Ya lo veo. No, no, pero. ¿No? Hola, antes de empezar la clase de hoy, te dejamos algunos tips para que tu clase sea mucho mejor. Te pedimos, por favor, que mantengas el micrófono apagado. Te queremos conocer. Si podés, encendé tu cámara para sentirnos un poco más cerca. Coloca tu nombre completo para confirmar tu asistencia. Usa el chat para dejarnos tus preguntas y comentarios. Ahora sí, estamos listos para empezar. Ok, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos con nuestra segunda sesión y última sesión de hoy día. ¿Cómo estás, Magdita? ¿Qué tal? Bien, muy buenas tardes a todos. Ok, súper. Bueno, sé que estamos un poco cansados, la verdad, sí, trabajo un poco a veces consume, pero bueno, esperemos que esta sesión de hoy día les guste. Hoy día vamos a hacer unos 10 minutitos, más o menos, para reforzar un poco lo que es la teoría de lo que es normalización, y para eso les voy a compartir mi escritorio por unos cuantos minutos, por favor, denme unos minutos. Vamos a ir repasando esto que es muy importante ya cuando ustedes empiecen a tener, em, creo que se colgó. Ok, no importa. Ya. Ok, ¿logran ver mi escritorio? ¿Sí? Sí, Celito se ve. Genial, muchas gracias, Maldita. Listo, entonces, muchachos, vamos a hacerlo rapidito, no vamos a tomar esto más de 10 minutitos, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto en la parte de normalización. ¿Por qué es importante esto de la normalización? Si nosotros aplicamos una buena normalización a todos nuestros registros de datos que vamos a tener en la base de datos, esto nos va a ayudar a poder tener una base de datos bastante consistente, de fácil acceso, y vamos a tener la información que nosotros deseamos, ¿ya? Ya sea de un estudiante, ya sea de un hospital, ya sea de una organización, cualquier consulta, inserción de datos, actualización, modificación que nosotros hagamos, va a hacer referencia a la tabla correspondiente al registro correspondiente. Entonces, vamos a ver este ejemplito directamente, ¿ya? Lo vamos a ir analizando como tal. Número uno, en la normalización tenemos que verificar que nuestros datos sean atómicos, ¿ya? Si bien tenemos esta tabla como tal, ya vamos a ir viendo, por ejemplo, en esta vamos a trabajar hoy día como tal, ¿sí? ¿Ya? No está en la primera forma normal. ¿Cómo me doy cuenta que no está en la primera forma normal? Porque yo voy a tener datos repetidos acá, ¿ya? En esta parte, algunos datos van a estar repetidos. Y otra forma de que nosotros podamos identificarlo de una forma más sencilla es más o menos teniendo este tipo de ejemplo, ¿ya? Si nosotros tenemos un registro de datos donde tenemos registro 1, registro 2, registro 3 y resulta que uno de estos registros, por ejemplo, para este cliente tiene 2 teléfonos, ¿ya? Esto ya nos indica que nuestra tabla no está en la forma normal, en la primera forma normal. Quiere decir que nosotros tenemos que dividir esto en 2 registros como tal, ¿ya? No es atómico, no es uno a uno, no es que cada uno de estos campos tiene un valor único, es multivaluado. Entonces, cuando tengamos este tipo de información, nosotros tenemos que convertir a la forma normal, a la primera forma normal, que es dividirlo en 2 registros, ¿ya? Ese es un ejemplo que tenemos acá para ese campo. Acá tenemos otro.
Tenemos, por ejemplo, esta tabla que va a ir modelando la información de un alumno que tiene su código de alumno, tiene su nombre de alumno y tiene los cursos. Si nosotros vamos al modelo entidad de relación o el modelo relacional, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí un alumno puede tener varios cursos y eso es lo que nos está mostrando acá, ¿no ve? Este alumno Peter pertenece a Matemática 1 y a Física 1. Jorge tiene Física 1 y Química 1. Carlos tiene Química 1 y Matemática 1. Entonces, tienen dos valores. Entonces, eso nos indica que nosotros tenemos que agarrar estos registros y empezar a crear más información al respecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a crear relaciones, ya vamos a crear tablas, ¿ya? ¿Dónde vamos a tener en primera instancia? Si agarramos esta tabla como ejemplo, yo voy a crear una relación, una tabla entre alumno, código de alumno y alumno, por un lado, ¿ya? Y voy a crear otra tabla entre alumno y el curso, ¿ya? Para agarrar la información y que no se me pierda, ¿ya? Porque yo voy a tener el código de alumno de acá, entonces esta llave es la que me va a permitir enlazar a la información de cada una de esas tablas. Como vemos acá, ¿no ven? Tengo mi código de alumno y alumno. Tengo Peter, Jorge, Juan, Carlos. Hasta aquí no he perdido información. Volvemos acá. Ahora he creado una nueva tabla que se llama alumno curso, ¿ya? Y este tiene la llave primaria, que es el del alumno, y el curso, ¿ya? Entonces, esta llave me va a permitir enlazar con esta. Y a su vez, si yo junto estas dos, voy a llegar a esta, ¿ya? De esta, entonces ya lo he convertido a mi primera forma normal. Eso es lo que pasa, ¿ya? Algunas tablas ya están en su primera forma normal, o sea, no necesitamos hacer este paso, ¿sí? Como es el caso de este ejemplo, ¿ya? Hasta aquí no hay preguntas, ¿no veo? Sí. Normalmente esas tablas, como habíamos mencionado en la anterior clase, se crean en relaciones de N a M, ¿ya? Cuando tenemos un curso, tiene varios alumnos, y a su vez este curso, mejor dicho, una materia tiene varios alumnos, y cada alumno puede tener varias materias. Entonces, la relación es de muchos a muchos, y de este lado lo mismo. Entonces, cuando tenemos ese tipo de estructura, automáticamente nosotros tenemos que crear ese tipo de tablas, ¿ok? Para no perder información y para tener plasmado todo lo que nos pide. Bueno, acá tenemos este ejemplo, por ejemplo, Carlito, tenemos manito levantada de Bernardo. dale, Bernardo. Hola, buenas tardes. Sí, ¿cómo Eh, estás? Bien, gracias. Ahí volviendo al ejemplo que tú hiciste. Eh, ok, sacaste las dos tablas. La segunda tabla, la tabla que creaste, que es la de las materias, Ujú, hay que volver a hacer el trabajo de la normalización, porque yo veo que te quedó asociado a un ID, la materia química o física uno, que no sé, yo imagino eso llevándolo a una tabla de materias, donde física uno es igual para todos. O sea, la física uno la pueden ver varios alumnos. ujú. Ya, No, está bien, tu lógica está bien, pero ¿cuál es lo que nos diferencia de acá? Mira, por ejemplo, si tú analizas el código eh, de alumno, ¿ya? claro, el código de alumno, pero por eso, Es no debería tener entonces un código de materia. Sí, en realidad ese es el siguiente paso que tendríamos que hacer. Ah, Ya, ese ok. es el siguiente paso. Hasta aquí solo hemos hecho la primera forma normal, porque vienen tres formas normales. Hemos hecho la primera, después viene la segunda, donde nosotros tenemos que ir eliminando las dependencias. Y la última es eliminar la dependencia transitiva, que a veces nos toca crear una nueva tabla, desglosarla más. En Ah, este caso, todavía pareciera, ¿no? Porque tenemos física uno para el alumno 900 y 901, pero te das cuenta que son diferentes sí, sí, sí. los códigos. Ok, bueno, no me adelanto Ok. entonces. Gracias. Descuida, no hay problema. Ok, entonces ese era un intro más o menos para cómo darnos cuenta de de la normalización y de ubicarnos cómo podríamos hacer la creación de tablas, ¿no ve? Cuando tenemos valores multivaluados. Ok, tomando este como ejemplo, tenemos algo similar, ¿no ve? Esta tabla, por ejemplo, no está en la primera forma normal. Aquí tenemos información del empleado, tenemos nombre, tenemos el código del trabajo, tenemos el cargo que tiene en este caso, el estado del código y el home state, de dónde es, digamos, el estado, ¿no es cierto? Entonces, esto ahorita
no tiene primera forma normal, no tiene, está así como está. Entonces vamos a ir trabajando en lo que es la creación de la primera forma normal aquí, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, que cada uno de estos atributos dependa solamente de la tabla. Cuando ya no depende de la tabla, entonces nosotros necesitamos crear otras tablas como tal. Por ejemplo, acá, si vemos, el empleado puede relacionarse con un job, ¿no ve? Con un trabajo. Entonces ya vamos a tener una tabla ahí entre empleado y trabajo. Después, ¿qué más? Posteriormente vamos a ver, por ejemplo, que el empleado puede tener un rol, ¿no es cierto? Aparte de tener esta, entre el job y el código, vamos a tener una tabla propia de él. Entre el empleado y el trabajo vamos a tener otra tabla, entonces vamos a ir desglosando esa información de tal forma de tenerla en filas totalmente sueltas que podamos acceder por su código, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer aquí en la segunda forma normal, donde hemos visto empleado. Vamos a ir copiando todos los códigos que tiene, el nombre del empleado, el estado del código, ¿ya? Todas estas van a depender específicamente de esta primary key. Ya tenemos acá el home state que va a ir de acuerdo en este caso al empleado. Ya estamos simplemente agarrando toda esta información y convirtiéndolo en una tabla, acomodándolo a una tabla que se llama empleado. Después tenemos, como habíamos dicho, empleado rol. Y para empleado rol tenemos acá diferentes, ¿no ve? Este es empleado ID y aquí tenemos su job code. Como se dan cuenta, tenemos el 001, el J01, el E0202. Entonces, toda esta información la vamos a trasladar en nuestra tabla que se llama empleado rol. Como ven, aquí 2, 4, 5 filas. 5 filas. Y acá tenemos 2, 4, 5 filas. Entonces, no hemos perdido información cuando estamos creando una tabla para esto, para tener específicamente la información de esta, del código y del rol, ¿no es cierto? Vamos. Ahora, siguiente. La siguiente que tenemos que ir haciendo, ya lo estamos desglosando un poco más, ¿se dan cuenta? Tenemos el trabajo. Y en el trabajo, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos el código del trabajo y el cargo que tiene. Entonces, si vamos a nuestra tabla original, códigos, bueno, primero, entre los códigos del trabajo tenemos el 01, 02, diferentes, ¿no ven? 01, 02, 03. O sea, tenemos 3 códigos. ¿Y cuántos cargos tenemos? 1, 2, 3, también, 3 a 3. Entonces tenemos que ir pasando. 01 va a ser chef. Entonces vamos a agarrar y le vamos a decir 01 es chef. Ok. Siguiente, vamos. 02 va a ser camarera. Ok. 02, camarera. Sigamos. 02 también dice camarera. Ya tengo este valor. Entonces no lo voy a duplicar. ¿Para qué voy a duplicar? Entonces elimino. ¿Se dan cuenta? Que de aquí estamos eliminando, ¿no ve? Porque hay duplicidad. Por ejemplo, 02 está duplicando, pero como lo estoy plasmando en una sola tabla, entonces ya voy a tener esa información. 02 ya es camarera. Ok, este ya no me sirve porque ya lo tengo. 03 dice que es un bartender. Ok, voy a ver si tengo mi 03 acá. 03, bartender. Ok, sí, no lo tengo, lo voy a colocar. Vale. Ahora tengo acá otro, 01 chef. 01 chef. Estoy plasmando en mi tabla de trabajo rol. 01 chef, ya lo tengo. Entonces ya está. Se dan cuenta que se ha reducido de todas estas 5 columnas que tenía acá, se ha reducido a 3. Ok. Ahora sí, ya está en la segunda forma normal. No tenemos datos duplicados acá, ¿no ven? No hay columnas, mejor dicho, no hay filas duplicadas. Y eso es lo que se busca en la segunda forma normal. ¿No ven? Aquí también no tenemos datos duplicados. Acá, de la misma forma, a pesar de que en el home stage tenemos Wyoming en 2 secciones, aquí todavía parece que tenemos que hacer algo de trabajo porque tenemos información 56, 56. Y eso ya va a la tercera forma normal. ¿Por qué? Porque estamos viendo que acá tenemos una dependencia transitiva. Quiere decir que en esta columna que tenemos esta información entre state y home state, hay una cierta transitividad porque estas dependen de lo que es el primary key, que es el empleado. Entonces,
Como esta depende de esta, automáticamente el home state va a depender del employee ID, y eso es lo que se conoce como dependencia transitiva. Entonces, para llegar a la tercera formal, tenemos que eliminar esas dependencias transitivas. Y la misma forma que hemos ido haciendo, reduciendo, vamos a crear. Entonces, vamos a crear una nueva tabla ahora que diga state y home state. Esa es la última que vamos a ir viendo acá. ¿Ya? Ya está. ¿No ve? Eso es lo que les había mencionado, que hay una dependencia transitiva entre estas dos. O sea, no solo depende de la llave primaria, sino automáticamente van a depender de estas dos, dependen una de la otra, y como esta depende de la llave primaria, entonces eso es lo que nos genera esa dependencia transitiva, y eso también hace que tengamos estos datos duplicados, ¿no ve? Y lo que se busca es no tener duplicidad de datos aquí. Ok, entonces vamos a ir trabajando de esa forma. ¿Y cómo queda? Finalmente, nuestra tabla llegaría a quedar de esta forma. Sacamos ese valor que nos generaba dependencia transitiva, ya, de la tabla de empleado y lo dejamos. Empleado ahora solamente va a tener E01, E02, sus códigos, ya, aquí los nombres y los estados, ya. Como ven, aquí no se está repitiendo, a pesar de que tenemos el código estado para Alice y Bot, lo mismo, no es la misma información, son diferentes filas, ¿no es cierto? Ya, aquí entonces lo hemos sacado. ¿Dónde lo hemos sacado? A una nueva tabla, donde vamos a manejar los estados y el código, ¿ya? El home state. Entonces tenemos solamente, si vamos a nuestra tabla original, en nuestros state codes tenemos 26 y 56, solo dos valores, ¿ya? Y el home state tenemos Michigan y Wyoming, solo dos. Entonces, 26 para Michigan, voy a ir aquí abajo, 26 para Michigan, ¿ok? Siguiente, 26 para Michigan, ya lo tengo, no lo voy a copiar. Ahora el siguiente, 56 para Wyoming, voy a agarrar y lo voy a ver. Oh, no tengo 56, entonces sí, lo guardo acá en mi nueva tabla, ok, súper, ya está ahí. Vuelvo acá nuevamente y reviso. Tengo 56 para Wyoming, ya está. Tengo otra fila para 56 para Wyoming, ya está. No lo voy a volver a copiar. Tengo otra 56 para Wyoming, no me sirve. Entonces, como se dan cuenta, estos datos de acá prácticamente se han reducido a estos dos de acá, ¿ya? Como quien dice, se ha ido reduciendo, se ha ido haciendo más atómico. Cosa ahora, si yo quiero hacer consultas usando estas tablas, me va a ser más sencillo poder yo ver, por ejemplo, el empleado que trabaja en un determinado rol. ¿Cómo? Por este código que tengo. ¿Se dan cuenta? Hay una conexión entre sus llaves primarias. Este código me va a permitir acceder al rol que tiene. Ahora, si yo quiero saber el trabajo que tiene o el cargo que tiene, gracias al empleado ID que yo tengo acá y aquí el job code, con esta información, yo voy a consultar esta tabla y voy a poder sacar la información del rol que tiene, en este caso, por ejemplo, Alice. ¿No es cierto? Entonces se ha vuelto más atómico y más fácil de manejar. No es lo mismo tener todo esto ya normalizado a tener todo esto, que no sabemos cómo vamos a acceder, ¿no? Entonces, eso sería, chicos. Muchísimas gracias. No sé si tienen dudas, consultas, le damos el paso a Magdita. Carlito, ¿Sí? tenemos dos preguntas, Dale. bueno, dos manitos levantadas y una que estaba más antes en el chat, donde dice si tengo una tabla en donde puedo tener un mismo indicador, pero que pertenecen a diferentes áreas y además no tengo un ID único, ¿cómo podría normalizar? Sí o sí tienes que tener un primary key, ¿ya? En primera instancia, para aplicar las formas normales, la información que manejas por lo menos tiene que estar así. Tienes que tener un primary key, sí o sí, que te permite identificar. A la par, digamos, si tienes información, por ejemplo, como yo tengo acá de los códigos, eso ya te da una luz de que por ahí tienes que crear una nueva tabla usando esa información, ¿no es cierto? No es que podemos tener una tabla sin un primary key. Eso no existe, porque
Este primary key hace referencia cuando tú hagas tu consulta, cuando tú hagas, por ejemplo, quiero todos los trabajadores que trabajan desde 1980 en la empresa X, entonces va a agarrar, ¿no es cierto? Estos valores, esos primary keys va a agarrar y los va a botar. Pero si no tienes ese primary key, no hay con quién, es como apuntar a una dirección que no existe. Eso es una parte muy importante, digamos. Sí o sí tenemos que tener un primary key. Podemos tener foreign keys también. Estas, por ejemplo, a lo largo, modelando nuestra base de datos, estas se van a volver foreign keys. Estas de acá, ¿no es cierto? Pero este sí va a ser un primary key de una determinada tabla que se va a llamar empleado. Esta va a ser otro primary key de una tabla que se va a llamar roles empleado. Esta va a ser un primary key de una tabla que se llama estado y código más o menos. Entonces sí o sí, siempre tienen esos. No puede haber uno que no tiene, porque como les digo, ese es el puente. Esas llaves son los puentecitos que nos van a conectar. Por ejemplo, yo quiero llegar de este lugar a este lugar y sacar información, entonces este puente me conecta ahí. Si no tenemos ese puente, no hay cómo sacar información. Segunda pregunta, por favor. Tenemos a Leonardo que está con la manito levantada. Dale, Leonardo. Buenas tardes a todos, gracias, Salomé. Dos consultas en realidad. La primera es, terminan, que calculo que varios tendrán la misma duda, terminan siendo 4 tablas, no 5, ¿no? Sí, llegan a ser más tablas. Y pueden ser más, dependiendo. Como han No, visto, solo tenemos una chiquitita. Pueden ser muchas más, dependiendo. La cosa es dejarlos atómicos, sueltitos. Esa es la idea, ¿ya? no, eso se entendió, pero para que quede, creo que lo ideal es trabajar con este ejemplo que diste que es clarísimo. Entonces, con este ejemplo, esta última tabla desaparece, quedan las otras 4, no es que quedan Sí, 5. exacto. Bien, y la Este es duda, el resultado final. y la duda es que ahí estaba también un poco con lo que vimos antes con la cardinalidad y demás. Este resultado final, ¿sí? Que estamos viendo, hay 3 tablas que tienen un primary key, pero la tabla, que serían entidades o no, pero la tabla empleado rol tiene 2 foreign key, que esa sería una tabla que vendría a ser de relación. Exacto, exacto. Eso Bien, es cierto. ¿en qué a eso quería llegar? Y en las 3 normalizaciones, ¿en qué etapa ahí me perdí? ¿Qué etapa de la normalización es la que separamos la relación en otra tabla? ¿La uno, la 2 o la 3? En realidad, cada tabla que tú vas a ir creando, dependiendo a la que vas a ir, se van a hacer relaciones. Algunas van a ser relaciones, otras van a ser tablas normales. Por ejemplo, esta de acá, si vamos acá, vamos a ver. Si vamos acá, tenemos un employee. O sea, por la información que tienes, te da a entender, estás manejando empleados, estás Sí. manejando roles, ¿no es cierto? Rol es una tabla como tal. Estás manejando, entre estas dos vamos a tener una relación, no va a ser una entidad, esta es una relación. Stay home va a ser una relación, ¿ya? Hay que ver más que todo, tienes que ir modelando nomás, ¿no es cierto? Empleado es empleado, no puede ser una relación. Ahora, empleado con el trabajo sí es una relación, porque vas a tener un empleado, puede tener varios roles, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya tienes ahí al medio. Y esa tablita es la que se crea, justamente esta, ¿no ve? En esta tabla, en este registro como tal, no nos los han dado las entidades, pero nosotros hay que ir trabajando, hay que ir viendo, digamos, cómo podría ser. Acá, bueno, por el empleado ya tengo. O sea, eso me da idea. Después, los otros, como hemos ido construyendo, por el nombre que tiene, ya nos podemos dar cuenta, así como tú dijiste, ¿no es cierto? Este empleado y rol ya llega a ser una relación. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Porque tiene la llave primaria, o mejor dicho, tiene la llave primaria de empleado. Entonces puede ser aquí, esta es la relación. Y esta tiene su propia llave, digamos. No sé si eso aclara Ujú. tu duda, Sí, sí, Leonardo, muchísimas o te he gracias. perdido más. No, muchísimas gracias, Salomé, clarísimo. Sí, sí. Bueno, entonces, esta, para todos muchachos, esto es lo que ustedes después van a utilizar con Mahdita para poder ir llenando datos.
de este nivel. Cuando lleguen a este nivel en sus tablas, ya va a ser más fácil crear campos, crearle tipos de datos, insertar, actualizar datos, ya todo. Aquí, con estas tablas, ustedes, si se juegan así como tal, ya pueden llenar información y pueden hacer consultas, como les había mencionado. ¿Qué empleado tiene qué rol, en qué área trabaja o de qué estado es? Esto está justo para hacer todo este tipo de consultas. Ok, no Ya sé está si listo, tienen más dudas, continuando. chicos. Hay Ujú. hartas. Bernardo, adelante, por favor. Hola nuevamente. Pues no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre la forma 2 y la forma 3, porque cuando hiciste la forma 2 llegaste a tres tablas que eran la de trabajo, empleado, rol y estado. Pero cuando hiciste la cuarta tabla que es la del empleado, pues yo sigo viendo que en esa tabla está el dato 56 repetido, ¿no? O sea, no sé si hasta qué nivel tiene que llegar el no repetirse datos. O sea, yo entiendo que el state code en ese momento va a ser lo que va a permitir relacionarme con la tabla de estados para poder saber de dónde es la persona. Pero no me quedó claro porque pues entiendo yo que en la segunda forma yo pude haber también llegado a esa tabla. Entonces no me queda claro cuál es la diferencia entre la forma 2 y la forma 3. Si a la larga lo que hiciste fue ir como explotando Mm. dato por dato. En realidad tenemos más formas normales, muchachos. En Ah. este curso como tal, solamente estamos llevando hasta la tercera forma normal. La verdad es mucho más amplio, se pueden hacer muchas más formas normales para ir dejándolo más atómico, más funcional, de tal forma que tú puedas introducir, manejar toda esa base de datos de forma más práctica, más organizada. Pero en este curso, como es algo básico y para no confundirlos más, porque es solamente es más complejo y nos faltaría mucho tiempo, entonces hemos llegado hasta la tercera forma. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Entre la tercera y la segunda forma normal, lo que tenemos que hacer en la segunda forma normal, lo que nosotros eliminamos es la transitividad. No debe haber dependencia transitiva entre tablas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que fijarnos para llegar a la tercera forma normal. Si nuestra tabla ya no tiene dependencia transitiva después de la segunda formal, no tenemos por qué aplicarla a la tercera, porque ya está donde tiene que estar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se busca en la tercera forma normal, eliminar dependencias transitivas. ¿Ya? Y aquí hemos visto, ¿no ve? Por ejemplo, entre home state había una dependencia transitiva, entonces por eso hemos aplicado la tercera forma normal. Va a haber casos inclusive donde no vamos a aplicar la primera forma normal, como es, por ejemplo, nuestro ejemplo, ¿ya? Hemos empezado, ay, perdón. Este ejemplo no le hemos aplicado la primera forma normal porque ya no hay datos repetitivos, ¿ya? No es como este. Por ejemplo, aquí, si yo quisiera trabajar primera, segunda, tercera forma normal, aquí podría seguir haciendo, aplicando, porque como ven, aquí sí tenía datos multivaluados y eso es lo que se evita en la primera forma normal. En la segunda forma normal, lo único que vamos a ir viendo es tratar de distribuir las tablas, ¿ya? Tenemos que ir distribuyendo las tablas de tal forma que podamos ir haciéndolo más atómicos. En la tercera forma normal, eliminamos la transitividad, la dependencia transitiva que haya entre la llave primaria, entre los campos de una tabla con la llave primaria. Si hay esa dependencia transitiva, entonces nos creamos una nueva tablita como la que hemos hecho acá para este home state. ¿Qué? No sé, ahora sí se entiende. Sí, 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 muchas gracias. ¿Está Ok, listo? Tenemos la mano de Romina más. ya. Dale, Romina. ¿Qué tal? Muchas gracias por las explicaciones. Yo tengo una consulta que tal vez no sea 100% algo que nos pudieras compartir o responder en este curso, pero me gustaría que nos guíes hacia dónde deberíamos ir. ¿Cómo hacemos la normalización en etapas en donde manejamos distintos tipos de tablas, bases de datos de distintas plataformas, tal vez, cuando hablamos de Big Data? Porque acá estamos haciendo algo que eh, tal vez es una tabla pequeña, son Mm. pocos valores, podemos comparar si hay 3, si hay 6 en cada una de las tablas, pero ¿qué pasa cuando hablamos de cientos o de miles de celdas con información?
se aplica este concepto o estos conceptos que nos estás transmitiendo para trabajar en Big Data. Ok, lo que Gracias. sucede, muchas gracias. Lo que pasa, digamos, todo este proceso que yo les estoy enseñando normalmente se hace cuando tú estás creando el esquema de la base de datos. ¿Ya? Tú estás creando el esquema de la base de datos, la estructura, el esqueleto de todas tus tablas, tus relaciones, qué campos van a tener, cómo se van a relacionar. Entonces, todo eso se conoce como esquema de la base de datos, su estructura. Y como tú dices, en este ejemplo son chiquitos, pero lo normal es que tengamos 100, 200, hasta miles en algunos casos, dependiendo la base de datos que estamos queriendo manejar. Y Big Data es obviamente enorme. Entonces, todo eso ya se lo hace con anticipación. Ya es un previo cuando se está construyendo la base de datos, ¿ya? Y ya cuando tú tienes tu base de datos implementada, donde ya haces tus consultas, ya haces tus queries, haces todo lo que quieras hacer con la base de datos, sacas información y todo eso, en ese eh, punto ya no se hace esto. Esto se hace mucho antes. Vuelvo a repetir, es como la estructura, el esqueleto de tu base de datos, ¿no ve? Porque tú con esto vas a decir cómo va a funcionar, cómo va a ser el armazón de tu base de datos. Si tú aplicas todas estas reglas a un inicio, haces todo esto para todas las tablas que tratas de aplicar, verificas de que no hayan esos errores que tenemos, por ejemplo, de duplicidad de datos, de llaves que no estén relacionadas correctamente, las foráneas que no estén apuntando y todo eso. Entonces, ahí es donde vamos a ir aplicando, en el esquema, en la estructura, al inicio de estar creando la estructura de nuestra base de datos. Y ya después, simplemente usamos aquello que hemos hecho. Obviamente podemos refactorizar, pero se darán cuenta que refactorizar semejante cantidad de datos a veces es mejor construir la rueda que actualizar. Siempre lo he dicho, es mucho más rudo actualizar algo que ya está implementado a crear algo desde cero donde lo puedes hacer bien, digamos, ¿no es cierto? No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Sí? Creo que sí. Ok. Bueno, ¿más dudas? Si no tienen más dudas, vamos a ir haciendo recomendaciones, muchachos. Practíquense esto, ¿ya? Este pequeño ejemplito que les he dado está en la diapositiva. Agarren toda esa información, creen su base de datitos con lo que les va a pasar Magdita, porque ahora ya van a ver cómo crear sus consultas, cómo hacer sus insert, cómo hacer su select y todo eso. Y se van a dar cuenta. Si la consulta que ustedes le van a hacer quieren sacar información de un determinado empleado, el rol en el que trabaja, les bota la información que hacen una vez que ustedes ejecutan la consulta, quiere decir que sus tablas han sido construidas correctamente, ¿ya? Y por eso tienen toda la... Pero si les bota cualquier cosa, quiere decir que la estructura que han utilizado no es la correcta y hay que mejorar, ¿ya? Dale, Camila, tiene su manito levantada. Y con eso terminaríamos, Magdita, para no retrasarnos mucho. No, sí, es que Romina está mandando mensaje de que quiere hablar. Perdón, no logré escucharte muy bien, Camila. ¿Podrías Eh, repetir, por favor? no sé si escucha ahí. Ay, sí, está bien, súper. No, que Romina está mandando mensajes en el grupo que quiere hablar, pero se ve que no está levantando la mano. Ok. Romina, ¿qué dice sus mensajes? ¿Puedes leérmelo, Magdita? ¿Qué dice el mensaje de Romina? Aquí estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que me tienen que desmutear ustedes. Yo no puedo activar el mute o el unmute Ok, desde sí, esta sí. sesión. Te agradezco mucho tu respuesta. Entiendo entonces que el trabajo con Big Data en realidad importada, porque por ahí es una Big Data que viene de otras fuentes o de otras empresas y nosotros la Mm, tenemos que normalizar, sería un proceso mucho más avanzado obviamente para algún otro curso y, mm. digamos, implementarlo sobre la estructura que nosotros estamos haciendo para que la normalización de el importe de esos nuevos datos o de esos datos que vienen de otras plataformas se ajuste a este nuevo diseño que nosotros hacemos.
Sí, normalmente las empresas, al menos las empresas terceras que te ofrecen el servicio, ya te brindan con todo esto, ¿ya? Lo único que tú tienes que ir es readecuando a las necesidades de tu proyecto, de tu organización que quieres manejar la información, porque ya todo lo hacen las empresas que te ofrecen este servicio como tal, entonces ya la estructura, todos estos procesos, estos detalles pequeños teóricos que hemos ido viendo nosotros, ellos ya lo hacen por debajo y te lo dan así, cosa de que tú puedas usar, acomodar a tus necesidades y listo. Muchas gracias, Romina. Ok, muchachos, un placer de haber compartido este pequeño conocimiento de lo que es la base de datos normalización. Espero que les haya gustado y bueno, pues ahí tenemos las redes con bastante información, ejercicios donde pueden practicar y les deseo el mejor de los éxitos. Ahora, por este momento, para que no nos pise mucho el tiempo, nos gustaría darles más, pero saben que el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces, Magdita, te voy a dar el paso para que tú puedas dar lo que es SQL, por favor. Pongan atento, esta parte es muy bonita, la parte teórica a veces un poco confunde, teoría y todo eso, pero la práctica es muy, muy interesante. Así que, vamos, Magdita. Ok, voy a compartirles mi pantalla, por favor. Me imagino que ya lo logran ver. Dame un segundito que me ubico. Sí, Magdita, Ya. ya está. Genial. Bueno, hoy día nosotros vamos a hacer una pequeña revisión precisamente de los videos que son lo que son las consultas SQL, ¿ya? Vamos a empezar con la creación de tablas. Después vamos a ver los comandos de manipulación de datos, la cláusula order by, las funciones agregadas y la cláusula group by. Vamos a trabajar con este link, ¿ya? Que es el SQL Online. Hemos decidido usar un link online para que todos puedan hacer las prácticas y no estén dependiendo de que si tienen o no una base de datos para poder hacer estas prácticas, ¿ya? Y en esto hemos visto la necesidad de, al principio nuestro temario no tenía incluido la creación de tablas, pero en el proceso se ha visto la necesidad de incluir estas consultas, para lo cual lo primero que debemos saber es que el primary key es la llave primaria de nuestra tabla, el foreign key es la llave foránea, es la llave que le pertenece a otra tabla, con la que se va a relacionar mi tabla, ¿ya? Dentro de la sintaxis de la creación de una tabla tenemos la palabra clave que es create table. Aquí le estoy diciendo que me voy a crear una tabla. Luego ponemos el nombre de la tabla. Entre paréntesis ponemos el nombre de la columna, el tipo de la columna y en caso de ser primary key ponemos la palabra clave que es primary key. Y ponemos una coma y vamos agregando así las siguientes tablas. Ahora tenemos el escenario que usamos los foreign keys. Tenemos igual la palabra clave, crear la tabla, nombre de la tabla, tenemos el nombre de la columna, el tipo de la columna, la palabra clave primary key, agregamos las demás columnas. Normalmente lo que se hace es agregar como segunda columna, poner nuestra tabla, en caso de tener la tabla con la llave foránea o el foreign key, lo ponemos como segunda columna. Y antes de cerrar el paréntesis, vamos a hacer la relación. Ponemos la palabra clave que es foreign key, el nombre de la columna que vamos a relacionar, en este caso va a ser esta, columna 2, referencia hacia dónde va a relacionar, con qué tabla se nos va a relacionar, y el nombre de la columna en esta tabla que va a ser el foreign key, nuestro dato de relación. Ahora, viendo esto un poquito en práctica, vamos a poner así. Espero puedan verlo. Un ratito. Este es el ejemplito que estábamos manejando el anterior. Vamos a graficar esta parte, vamos a crear la tabla que va a ser nuestra tabla doctor, donde nuestro primary key va a ser matrícula. Vamos a poner nombre, apellido, especialidad. Vamos a tener la otra tabla que va a ser paciente,
Su primary key va a ser número paciente, nombre, apellido, teléfono y nuestra tabla intermedia, que es nuestra tabla relacional, que va a obtener las dos foreign keys, la de matrícula y de paciente, el número paciente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo esto acá. Entonces, según nuestra estructura, primero tenemos que poner la palabra clave create. Pongo create. ¿Qué quiero crear? Vamos a poner una tabla. El nombre de la tabla hemos dicho que va a ser doctor. Abrimos, cerramos los paréntesis. Ahora vamos a poner matrícula. Matrícula es el nombre de mi primary key. Y normalmente las matrículas no son números, ¿no? Son caracteres. Entonces va a ser de un tipo varchar. Y cuando son de tipo varchar hay que poner un tamaño. En este caso le vamos a poner 15. Después tenemos que poner la palabra clave que hemos dicho que es primary key. Ponemos coma. Ahora vamos a ingresar la siguiente columna, nombre. Igual va a ser varchar. Le vamos a poner igual tamaño 15. Puede variar el tamaño. No es obligatorio que sea 15. Apellido. Igual varchar. Vamos a poner 20. Especialidad. Ay, no se van a olvidar de las comas, porque si no vamos a poner comas, va a fallar. Le vamos a poner 30. Entonces, al finalizar, voy a poner el punto y coma, que es importante, y ejecuto. Entonces, si fijan, acá ya me ha creado mi tabla, ¿no? Que tiene los datos y me dice acá que mi primary key es matrícula. Lo mismo hay que hacer para paciente. Yo ya tengo creada mi consulta acá, que la voy a copiar. Igual, se fijan, palabra clave, create table, nombre de la tabla, nombre de la columna, tipo de la columna, le estoy diciendo que es un primary key y voy poniendo. Entonces lo voy a marcar y lo voy a ejecutar esto. Entonces ya tengo mi tabla paciente. Ahora, para el caso de la creación, voy a copiarlo acá abajo. Y a ver, esto de bajarlo más abajo. Ya. Esta es nuestra tabla consulta, ¿no? Que hemos dicho que va a ser nuestra tabla relación, que solo va a tener foreign key. Entonces se pone las palabras claves, create table, consulta, nombre de la columna. Como no es primary key, no le pongo primary key, solo le estoy poniendo nombre de la columna, el tipo, nombre de la siguiente columna que es número paciente, el tipo, y aquí estoy haciendo la relación. Aquí le estoy diciendo que es de tipo foreign key. Le estoy diciendo el nombre de la columna en esta tabla es esta de acá. La referencia, va a apuntar hacia la tabla doctor, hacia esta tabla. Y en la tabla doctor, esta columna se llama, o este valor tiene el nombre de matrícula. Para el siguiente dato lo mismo, le estoy diciendo que es un foreign key, este dato, esta columna va a ser un foreign key, ¿de dónde? De la tabla pacientes y va a relacionar con la columna número pacientes. Magdita, disculpa que te cortemos un cacho. Camila pregunta, ¿cómo copiaste las tablas, indica? ¿Estas o estas? Ambas, por si acaso. Y si Bueno, nos puedes esto, pasar después el query para poder mandarles y que claro, prueben ellos igual. ya.
Esto de aquí, según la imagen que teníamos la anterior vez, lo he creado, me he graficado, según lo que hemos ido trabajando la anterior clase, para usarlo como referencia. Ahora, estos datos o estas consultas, yo ya las había creado precisamente para preparar la clase y por eso ya las tenía guardadas. Yo ahorita le paso a Salito y ellas les va a pasar, por favor, o lo paso por el chat en cuanto lo encuentre. La estoy pegando al chat, por favor. Muchas gracias, Maldita. Listo, ya está. Ya pueden correr Entonces, eso. ya tendríamos nuestras 3 tablas y estamos usando tanto la creación con una llave primaria como usando la creación con una llave foránea. Ahora que tenemos nuestras tablas, podemos continuar con lo que es la inserción, que es lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un insert. Dentro de una de nuestras tablas vamos a insertar datos. Y se puede insertar usando 2 diferentes sintaxis, ¿ya? En una es donde yo voy a poner la palabra clave insert to, nombre de la tabla, y dentro de los paréntesis voy a poner los datos de las columnas, ¿no? Columna 1, columna 2, columna 3, a cuáles quiero que vayan los datos. Cierro el paréntesis, pongo la palabra clave values y dentro de paréntesis voy a ir poniendo los valores. Y la otra que es más directa, donde le digo insert to, nombre de la tabla y directamente le voy a poner los valores. Ahora vamos a ir haciendo la práctica. Entonces, como ya les pasé esto, lo voy a borrar. Y aquí vamos a poner insert into. Y tengo la tabla doctor. Vamos a usar la segunda forma donde yo le voy a decir directamente values. Y dentro de los valores voy a poner. Cuando es varchar hay que poner dentro de comillas simples. Entonces, no sé, vamos a poner doc01, digamos. Coma, nombre del doctor. Carlos Pérez. Después, ¿qué otro dato tiene nuestro doctor? Nuestro doctor tiene apellido. Estaba poniendo todo en orden. Carlos, coma, apellido Pérez. Tiene también su especialidad, que va a ser cardiólogo. Punto y coma. Yo ejecuto y se ha insertado. ¿Cómo verifico que se ha insertado? Usamos un select. Select. Vamos a poner select all from y tabla doctor, ¿no? Punto y coma. Entonces, en este toolcito lo seleccionas y puedes ejecutar solo la columna. Si se fijan, aquí ya he ingresado nuestro dato, ¿no? Con el insert to. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a duplicar esta parte para insertar varios datos y poder hacer un update. Vamos a poner 2. Carla Mejía. Pediatra. Coma. Vamos a poner el doctor 3. María Pérez. Entonces Maldita, vamos a ingresar. Dime. después de que llenes esos 2 registros, por favor, ¿podrías volver a explicarles cómo es que has creado tu consulta? Aquí tenemos algunas personas que, digamos, quieren seguirte, pero no se han perdido en algún momento. De entrar a la tabla, es que eso es lo que no estoy entendiendo. O sea, no están pudiendo entrar aquí a este tool. No han ¿O han logrado logrado crear entrar? la tabla, las tablas. Ya. Bueno, crear las tablas es correr los comandos que les he pasado por chat.
y prácticamente es hacerlo un copy-paste y ejecutar. Ponte que esto está en blanco. Vamos a ingresar de nuevo al tool. Vamos a cerrar, Chicos, atentos vamos a para ingresar. todos. Ingresan. Ingresamos al link. Si se fijan, me muestra, por default, me muestra el Select SQLite y con la tabla D. Lo borro esto y ahí voy a pegar la consulta, la primera consulta que les he pasado. O las pueden pegar las tres. En este caso yo voy a pegar las tres y vamos a ir ejecutando una por una. Aquí están Esos las create tres. tables que les he mandado chicos por chat, eso es lo que tienen que ir colocando. Ahí están creando la tabla doctor, están creando la tabla paciente, la tabla consulta y sus de respectivos campos, ¿ok? Entonces hasta ahí yo creo que ya estamos, ¿no ve? Y lo siguiente que va a hacer es llenar de datos, llenar de Ahora información. lo único que vamos a hacer es seleccionar esta parte de la tabla hasta el punto y coma. Lo ejecutamos y se va agregando aquí la tabla doctor. Seleccionamos la siguiente que es desde el create hasta el punto y coma. Lo ejecutamos y se creó el paciente y luego la relación. Y acá ya tenemos las tres tablas. Consulta, doctor, paciente. Espero hayan podido hacer. Lo voy a borrar nuevamente esto. Ahora vamos a hacer el insert into. Vamos a ver si puedo hacer un control Z. No. Insert into el nombre de la tabla donde voy a ingresar los datos. En este caso yo vamos a ingresar doctor. Vamos a poner enter values. Y dentro de paréntesis los valores. ¿Ya? Voy a apurarme un poquito porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y la especialidad. Le voy a copiar esto para meter varios datos de una vez. Ya. Muy bien, chicos. Se Entonces, están dando punto y soporte coma entre ellos. Súper. Dale, Magdita. y lo corremos. Ya debería haber ingresado. A ver, vamos a lanzar. Oh, me lancé error. Vamos a ver. Un select. Listo. From doctor. Punto y coma. Aquí está. Ya lo he ingresado a la primera. ¿Ya? Entonces, esta sería lo que es nuestra consulta para poder insertar datos. Y acá tenemos la consulta básica del SELECT, donde no tenemos ninguna cláusula where, donde solo le estamos diciendo que me seleccione todo. El asterisco significa que va a seleccionar todo y de dónde, de la tabla doctor. Y por eso aquí me muestra toda la información. ¿Ya? En lo que es la tabla, la consulta Select, tenemos tres diferentes formatos. Uno que es, le mando solo los nombres de las columnas, si pueden ver acá, columna 1, columna 2, los nombres de las columnas que quiero recuperar. El que hemos usado ahorita, donde le estoy diciendo que me recupere toda la información, de dónde el from nos indica de dónde. Y tenemos la tercera forma, que es hacer el select, usando el from, pero acá le vamos a mandar una condición, ¿ya? Si nuestra condición se cumple, nos va a recuperar el dato. Si nuestra condición no se cumple, no nos va a recuperar ningún dato. Entonces, ahora vamos a hacer, lo voy a borrar esto. Les voy a pasar por si necesitan. Salito, ¿te puedo pasar a
a Tim. Claro, pásame. Ya, te he pasado a Teams, porfa, pasales. Ya, vamos a hacer el select. La información que tengo es esta. Tengo matrícula, nombre, apellido y especialidad. Entonces le voy a decir que me recupere solo el nombre y la especialidad. Entonces, ¿de dónde? De la tabla doctor. Lo ejecuto y solo me recupera esas dos columnas. ¿Ya? Ahora, si quisiera aplicar la condición que es el where, aquí le tengo que decir, dar una condición. A ver, le puedo decir, por ejemplo, que me recupere el nombre y la especialidad del doctor con el ID, o no, con la matrícula. Matrícula sea igual a doc 1, entre comillitas, o doc 3, creo que era, ¿no? Guión 02. Entonces, vamos a correr. Y si se fijan, solo me va a devolver el dato que cumple la condición. Acá abajo vamos a poner un select all. Por Esta si acaso, condición, ¿qué es lo que hace? Dale, Salito. por si acaso ya les compartí el insert. Ustedes pueden crear, tienen ahí tres registros que se han mandado y pueden crear más si gustan, ¿no? Para poder usar en sus selects. Ya está en el chat. Ya, para esta parte, o sea, le estoy diciendo que me sea matrícula. Aquí le estoy dando la columna. Entonces, el where va a venir a buscar en la tabla matrícula el valor. Con esta condición le estoy diciendo que sea igual a doc 01 o 02, ¿no ve? Entonces va a venir y va a preguntar. Ok, va a agarrar el registro 1. Le vas a decir, oye, registro 1, ¿eres doc 01? No, no lo recupera. Salta al siguiente, le dice, registro 2, ¿eres doc 02? Sí. Entonces va a recuperar este. Salta al siguiente, le dice, registro 3, ¿eres doc 02? No, no lo recupera. Va al siguiente y va así preguntando registro por registro. El que cumpla con la condición no los devuelve. Si no cumple con la condición, no lo va a devolver. Ahora, por ejemplo, podemos otro valor, acá tenemos especialidad. Podemos probar especialidad y decirle que no sea igual al cardiólogo. Vamos a ver si es camel case. ¿Por qué no me ha devuelto nada? No me ha devuelto nada porque cardiólogo acá está con mayúscula. Voy a copiarme este valor. Entonces, tiene que ser tal cual. Ahora lo pongo y ahí está. Me ha recuperado aquellos doctores que su especialidad sean de tipo cardiólogo. Entonces, ahora que ya sabemos hacer un poquito el select, vamos a pasar a hacer el update. El update tenemos dos modelos de usar. Uno es mandando una condición y el otro es mandar sin condición. Entonces, en esto hay que tener un poco de cuidado. Si vamos a mandar sin condición, significa que el cambio que nosotros vayamos a hacer va a aplicar a toditos los registros de la tabla. Son casos excepcionales que se hace un update sin condición. ¿Ya? En este caso, vamos a probar primero haciendo el update con condición, donde le vamos a decir acá. Ya. Vamos a hacer un update. Son palabras claves el update. Nombre de la tabla. Como tenemos datos en nuestra tabla doctor, entonces vamos a manejar nuestra tabla doctor. Entonces, en el set le estoy diciendo qué es lo que voy a cambiar. ¿Ya? Puedo cambiar más de un valor o solo un valor. Voy a hacerme un select. Acá. Podemos cambiar el nombre y el apellido del pediatra, ¿ya? Vamos a cambiar el nombre y el apellido de uno de estos. Entonces le voy a decir set, le voy a decir el nombre
nombre, le voy a decir, va a ser igual al nuevo valor. Si era Juan, le pondremos, no sé, Pedro. Coma, le voy a mandar el nombre de la segunda columna que quiero modificar. En este caso hemos dicho que iba a ser apellido. Va a ser igual a Claros. Claros. Ahora hay que mandarle la condición. Para la condición podemos usar cualquier dato, ¿no? Podemos decirle donde el nombre sea Juan, donde el apellido sea Pérez. Si le vamos a decir que el apellido sea Pérez, también va a afectar a Carla. Entonces podemos decirle que su matrícula, podemos hacer el cambio por la matrícula si queremos afectar solo a este registro. Y como no hay valor duplicado en especialidad, también podremos usar la especialidad o el nombre, cualquiera de esos. Como no tenemos duplicados, solo va a afectar a este registro. Entonces le vamos a decir que sea el nombre, sea Juan. Hay que poner el punto y coma. Lo ejecuto. Se ha ejecutado. Vamos a hacer el select para ver si nuestro cambio se ha efectuado. Si se fijan, el registro 4 ya es Pedro Claros, pediatra. ¿Ya? Ahora, como les decía, ¿no? Casos excepcionales mandamos sin condición. En este caso solo vamos a afectar a una de las tablas, digamos, apellido. Apellido le vamos a decir que sea Pérez. Y como le vamos a mandar sin condición, este va a afectar a toditos. Un segundito, por favor. Mientras, muchachos, podrían estar viendo cuántos de ustedes han logrado hacer el update. A ver, cambien el apellido de un determinado doctor hacia otro y bueno, pues veamos cómo les van, a ver si pueden mandar un screen, una foto de cómo les ha ido con el update. Estamos haciendo actualización de campos, ¿ya? Me he equivocado, resulta que he llenado el registro y el doctor en vez de llamarse Juan Pérez se llamaba Juan Suárez. Entonces, yo tengo que hacer un update en mi base de datos y la consulta para ese update es este formato que estamos utilizando ahorita. ¿Lo ven? Ya, el error era que estaba poniendo apellido con doble P. Ya lo tenemos, ya lo he puesto con una sola P y ahora vamos a ejecutar el select. Y si se fijan, el cambio sí ha afectado a toditos. Entonces, al hacer el update hay que tener cuidado, ¿ya? No sé si tienen preguntas hasta este punto o estoy yendo muy rápido o necesitan que les aclare algo, por favor. ¿No hay? Tenemos una Ya. duda de este lado, Magdita. Indica, dice, el ID lo agregamos como otra columna más y pregunta Sandra Flores. Sí, en este caso el ID sería reemplazado por lo que es matrícula. Yo estoy manejando, en lugar de manejar un ID, estoy manejando como primary key lo que es la matrícula. En este caso, mi ID sería mi matrícula para la tabla doctor. Para la tabla paciente, mi ID sería mi número paciente. No siempre es necesario ponerlo como ID, solo que el valor no se duplique, sea único. Había una pregunta ahí que dice, ¿por qué se cambiaron todos? Se han cambiado todos porque lo he quitado al momento de hacer el update, no he puesto la cláusula where. Entonces, al no poner la cláusula, aplica el cambio a toditos los datos. Si yo pongo aquí, solo quiero cambiar uno o dos registros, por ejemplo, voy a decir que el apellido sea Claros, para quienes le voy a decir dónde mi especialidad
sea igual a cardiólogo. Ahí voy a afectar a 2 registros. Cuando pongo la cláusula where, le estoy especificando dónde quiero que haga el cambio. Entonces, ejecuto esto, vuelvo a seleccionar todo y si se fijan, aquellos que cumplieron la condición, ha venido ya preguntando, a ver, registro 1, columna de especialidad, ¿eres cardiólogo? Sí, ahora te vas a llamar Claro, o tu apellido va a ser Claro, ya no va a ser Pérez. Segundo registro, especialidad, ¿eres cardiólogo? No, entonces no hace el update, pasa al siguiente registro, le dice, ¿eres cardiólogo? Sí, y hace el cambio. Y va preguntando así. Si no ponemos esto, si quitamos esto, el cambio afecta a todita la tabla. Ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Espera, dice, por Muchas ejemplo, la gracias, tabla Maldita. doctor con nombre, apellido, especialidad en Excel lo Ya han puedo compartido insertar. algunos muchachos los updates que han hecho y efectivamente, así como tú Genial. cometiste el error de cambiarle sin darle una condición, también igual hemos tenido, pero lo bueno es que están practicando. Cristian Silveiro, tenemos la imagen también de Mayra Zurita. Muchas gracias, chicos, por compartir sus screens. Alejandra Arias, gracias. Bueno, ahora pueden seguir, digamos, si tienen más dudas. Dale, Magdita. Ya. Ahora tenemos lo que es la sintaxis del delete. El delete, en el delete solo hay que pasarle la palabra clave delete, de dónde quiero que borre, el nombre de la tabla y la condición. ¿No? Si cumple la condición, va a borrar. Si no cumple la condición, no va a borrar. Y al mismo, de la misma forma que con el update, si no vamos a poner una condición, el delete se va a efectuar de todos los datos de la tabla. Va a eliminar prácticamente todo. Ahora vamos a ver el delete. Voy a poner acá abajo. Delete from. Como tengo datos en doctor, lo vamos a poner de la tabla doctor. Where. Entonces acá vamos a poner la condición. Le voy a decir donde la matrícula sea doctor 4. Matrícula sea igual doc 04. Le voy a poner con doble cero para que vean que si la condición no se cumple, no va a borrar nada. ¿Ya? Ejecuto. Y si se fijan, no he eliminado, ¿por qué? Porque no tengo un doctor que sea 004, ¿no? Mi doctor es 04. Entonces, si no cumple esta condición, no elimina nada. ¿Ya? Acá ahora vamos a poner 5 con el dato 04. Ahora sí, ha eliminado al dato, ¿no? Al doctor, el doctor 04. Lo mismo que en el update, aquí con esta condición hay que tener mucho cuidado. Lo voy a borrar la condición. Se fijan, si ejecuto sin ninguna condición, todos los datos de mi tabla son eliminados. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con el delay. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al order by. Para esto vamos a trabajar con este otro link. ¿Por qué? Porque este ya tiene varios datos y para no estar llenando datos, igual se abre un nuevo tab, ingresan al link, Salomé les va a facilitar. Una vez estando aquí, estamos en el tab SQL. Si se fijan acá dice example, try yourself. Entonces, hacemos clic en esta parte que dice try yourself. Y acá en esta tabla, en este lado derecho, nos muestra una base de datos. Y acá están los nombres de las tablas. Tenemos la tabla Customer, categoría, empleados, Order Details. No sé si han logrado ingresar a esta página.
Ahora, por ejemplo, vamos a ver los datos. Acá ya tenemos la consulta select asterisco from y le vamos a obtener los datos de la tabla customer. Le hacemos clic en el run y tenemos ahí los datos. Ahora vamos a usar uno que tenga, en esta tabla para el order by, ¿qué vamos a hacer? El order by funciona con la consulta select, ¿no? Que le estoy diciendo que me seleccione de dónde le estoy poniendo el order by. El order by prácticamente es decir, ordenado por, le voy a mandar el nombre de la columna por la que quiero que me ordene y tengo el valor que puede ser ascendente o descendente. Y también podemos usar con la condición, donde es el select from, la condición, el order by, ascendente y descendente. ¿Ya? Entonces, un segundito, por favor. Ahora sí, vamos a la práctica. Entonces, le estoy diciendo, ¿no? Acá dice select asterisco from, le estoy diciendo dónde. Ahora vamos a agregar el order by. Order by. Le voy a dar el nombre de la columna que me ordene, ¿les parece por el contact name? Que ordene por el contact name y le vamos a decir que sea de manera ascendente. ASC. Entonces me debería recuperar esta misma información, pero ya no va a empezar en María Andrés ni Ana Trujillo, ¿no? Nos va a cambiar y vamos a ver qué nos devuelve. Ejecutamos y si se fijan, empieza con Alejandra, Alexandra, Ana y lo va ordenando de manera ascendente. Ahora, si pongo de manera descendente, va a empezar por los nombres que empiezan con Z. Entonces, lo corremos y acá está, ¿no? SZ con y lo va ordenando de manera descendente. Acá también podemos agregar y ponerle una condición. Le vamos a poner que la ciudad sea Vancouver. Entonces me va a seleccionar todos los customers de esta tabla que tengan como ciudad Vancouver. Where? Magdita, un favorcito. Dime. Te cuento que no están pudiendo ingresar los chicos, medio raro, pero al Ya, WTS vamos a volver a School. entrar. Por favor, les voy a mandar el enlace Este es el nuevamente. link que les ha mandado. ¿Lo ven? Vamos a volver a copiar a otro tab. Perdón. Así. Está. Lo pegamos, enter, y nos muestra esta página. En esta página es un tutorial de SQL. Nos vamos a esta parte donde dice example. Hay un botón verde que dice try yourself. Try it yourself. Hacemos clic sobre este botón y nos redirige a la página donde podemos trabajar haciendo consultas. Ahora sí, ¿lograron? Tenemos una manito levantada. O varias. Solo veo una, lo siento. Ya. Cristian. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas Hay tardes. más. Sí, Buenas. gracias Salomé. No, está bien, justamente era esa la pregunta, ¿cómo habían accedido, digamos, a esta página? Ya está resuelta la pregunta. Listo, Genial. gracias. Genial. Gracias, Ahora voy a Cristian. volver donde ya estábamos. Está acá. ¿No ve? Tengo el select, el from. El select le quiero decir que quiero que me seleccione. ¿No ve? Aquí no siempre puede ser el asterisco. Podemos decir quiero el customer name. Vamos a decir que el customer name. Ese asterisco, por si acaso, van a disculpar, nosotros usamos bastante término técnico, entonces es todos. Si Sí. ponemos el asterisco, indica todos los campos que va a tener la tabla. Eso es. No necesitamos definir uno por uno, pero si queremos ver ciertos campos solamente en nuestro reporte, entonces le decimos quiero nombre, quiero el contact name, quiero el city y el resto no quiero. Y suficiente.
O podemos Sí. decir todos los campos, ¿no? Es más que todo. El asterisco significa eso es todo. Ya, si se fijan aquí solo voy a seleccionar custom name, contact name y el city. La condición hemos dicho que nuestra ciudad va a ser igual que viva en Vancouver. Entonces dentro de las comillitas vamos a poner Vancouver. Igual los va a ordenar de manera descendente y los va a ordenar por el contact name. Entonces lo corremos. Ahora sí. Ya. De herramienta varía, ¿ya? Si se fijan en este otro tool que estábamos manejando, acá manejamos el where con doble igual, ¿ya? En este, por ejemplo, no nos está permitiendo manejar con doble igual, nos está haciendo con un solo igual. Entonces acá nos está mostrando solo un valor. Al parecer solo hay una persona que vive en Vancouver. Vamos a seleccionar otro por si otra ciudad. London. Hay más de uno que vive en London. Entonces, ahí está. ¿No ven? Le estoy diciendo que me recupere estos datos. Me muestra las 3 columnas que le he pedido que me recupere. De todas las personas o los customers que están en la ciudad de London. Acá está, toditos son de la ciudad de London. Y adicionalmente le he dicho que me ordene de manera descendente por contact name. Entonces el nombre del contacto, aquí si se fijan, está ordenado. Pero también le puedo decir que me ordene por custom name, ¿no? Le puedo cambiar, no hay problema. Entonces lo volvemos a ejecutar. Ahora se está ordenando por la primera columna. Y seguimos recuperando las personas que viven en la ciudad de Londres. Ahora vamos a saltar un poquito a lo que es las funciones agregadas, ¿ya? Son funciones matemáticas que se aplican sobre columnas numéricas, ¿ya? La mayoría se aplica sobre columnas numéricas, como es el sum, el average, y esto se los usa en la parte del select. Se pone select, la función agregada, el nombre de la columna, y se le pone el de dónde estoy sacando, el nombre de la tabla. Estas funciones agregadas casi siempre o la mayor parte de las veces trabajan con lo que es la cláusula group by. Es muy rara vez que trabaja sin la cláusula group by, ¿ya? Y también tenemos esta otra opción donde le estamos diciendo que me sume usando distinct. La diferencia entre poner el distinct y no usar el distinct es que acá si le pongo el distinct no va a tomar en cuenta los valores duplicados. Solo va a agarrar el primero y el resto no los va a tomar en cuenta, ¿ya? Después tengo, esto los vamos a ir viendo, ¿dónde está? A ver, ¿con qué tabla me conviene trabajar? Como son con valores numéricos, asterisco, from, customer. Ya, esta no tiene un valor numérico. Categorías, empleados. Este de acá va a tener que ser order details. Ya, le vamos a decir que hacerlo así, digamos que sume el product ID. Y nos va a mandar la sumatoria de toditos estos IDs. Solo es para mostrarles. Zoom. Perdón, mil disculpas. Ya, acá vamos a poner Zoom y vamos a poner Product ID. Product ID. Y lo vamos a ejecutar.
Entonces acá me está mostrando el total de la sumatoria de toditos la columna Product ID. Entonces por eso es que se usa con el group by, porque si no nos va a devolver solo un valor al final, ¿ya? Lo mismo pasa con el average, que al final nos va a devolver solo un valor. Y la sintaxis, vamos a poner con el distinct más. Vamos a poner con el zoom. Ay, no, creo que esto no aceptaba el... Vamos a intentar el distinct, pero que me acuerde, creo que no me aceptaba. Ya, este es... Van a tomar nota, por favor. Lo que ahorita estamos haciendo, muchachos, es sumar todos los valores que va a tener la columna, en este caso de Product ID, ¿no es cierto? Bueno, podemos utilizar este tipo de comandos para cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, cuántos productos se ha vendido de un determinado ítem, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha sido el monto total? O cuántas personas han asistido a un evento. Entonces se suma y nos bota un número. Esa consulta sum como tal, entonces nos va a botar un número, solamente eso. Sí, ya, no la podemos usar el distinct aquí, así que es tarea de casa, chicos. Pero es ponerlo en el de SQL, en este tool, sí te acepta, ¿ya? Entonces vayan llenándose datos en una tablita que contenga números y pueden ir probando usando la palabra distinct, ¿ya? Ahora continuando con el average. El average igual tenemos la sintaxis que es select average, ABG, que esto prácticamente lo que hace es agarrarte el promedio de los valores. Y este también trabaja sobre una columna numérica, ¿ya? Entonces acá vamos a poner, trabajando sobre la misma tabla, vamos a poner que haga el ABG, el average, le vamos a decir que saque igual de Product ID. Y si se han fijado acá en el ejemplo está con un as y le estoy poniendo un nombre, ¿ya? Este lo vamos a ejecutar tal cual está. Si se fijan acá arriba me dice expresión 1000 y el promedio es 42 punto tantos. Entonces, para que no me salga así un nombre raro, yo puedo renombrar mi columna con la palabra clave as y le pongo, no sé, promedio, productos, digamos. Yo le puedo poner el nombre, lo vuelvo a ejecutar. Y si se fijan, me ha renombrado el resultado. Entonces, este as nos sirve para renombrar el nombre, el renombrar la columna en sí. ¿Ya? Por si lo veían ahí medio raro acá. El count, el count no necesita trabajar sobre específicamente una columna que sea numérica. ¿Ya? El count puede ser trabajado sobre cualquier dato, no siempre numérico. Incluso podemos trabajarlo sobre el all, donde acá podemos poner, a ver, le digo que me cuente todos los registros. Y también podemos trabajarlo con condiciones. Estos podemos irlos trabajando con condiciones igual. Acá yo le puedo poner where, teníamos hace rato varios valores en city, ¿no ven? City era igual a lona. Entonces, si ejecutamos esto, no, ya, vamos a hacer con el count mejor. Ya sé cuál es el problema, es que estoy buscando otra tabla. Perdón. Estamos ahorita en order details. Mi order details no tiene la city, ¿no?
Y tampoco se relaciona con customer para hacer eso. Ya, pero podemos usar con condición igual. Ya, ahorita vamos a hacer el count, vamos a usar con condición. Vamos a usar el count. Le voy a decir que me cuente todos, o sea, no le estoy poniendo una columna específica. Y le voy a dar el where con condición donde mi product ID va a ser igual a 12, digamos, 42. Entonces lo ejecutamos y me cuenta solo los registros que tengan el product ID 42. Si yo le voy a poner sin condición, esto me va a contar toditos los datos o los registros de esta columna, de esta tabla. Y ahí hay 518 registros en esta tabla. Pero si yo le pongo una condición, como aquí le estoy diciendo Product ID, solo me va a contar los que tengan este Product ID. Y es, bueno, sirve para contar el count, ¿ya? Tanto el sum y el average igual funcionan con condición. Vamos a quitar esto de acá. Vamos a poner asterisco. Ya. No sé si les quedó claro o los he enredado. Perdón. Ahora es cuando tienen su momento para dudas, muchachos. Dudas, comentarios, sugerencias, algo que no les ha quedado claro, tal vez algo que quieran que les aclare. Magdalena, no ha funcionado. Estaba viendo que Bernardo tuvo un problema con uno de sus comandos al querer hacer un update, Magdita. Le ha salido un error. Creo que su condición era la que no estaba. Le indiqué cambio de condición. Ya. Fabián, adelante. Tenemos manito levantada. Dale. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí. Perfecto. Bueno, quería consultarte sobre todo los comandos que vas ocupando a medida que vas avanzando, por ejemplo, el group by, el, el para ordenar, no me acuerdo en este momento, El si order tienen by. order by, perdón, si tienen que seguir algún orden para ocuparlo, esa sería la pregunta acá en cuestión. El orden, no, es depende a cómo necesitas. O sea, si tu requerimiento en algún momento te dicen recupere los datos de la tabla de manera ordenada por apellido, entonces tú ves, entonces si me está diciendo que lo ordene y le uso la parte del order by, ¿no? Y la estructura es esta, donde tú tienes el select from order by, o si tienes condición, igual el select from la condición where y el order by. Pero es de acuerdo a la necesidad de qué es lo que necesites hacer. No sé si respondí tu pregunta. Espero que sí. Lo Tenemos que la no manita podríamos levantada de tener, Bernardo. Fabián, es, por ejemplo, un order by delante del from, ¿no ve? Eso es lo que no podríamos tener. Tenemos un select, la palabra clave select, y después colocamos el asterisco que significa todos o ciertos campos. Luego viene la palabra from, ¿ya? Y le colocamos la tabla y después viene el order by. Dependiendo si tienes o no tienes condición, ahí tienes el otro formato, ¿no ve? Pero esa sería más o menos la estructura. No podemos colocar un order by antes del select o antes del from. Eso no hay, ¿no es cierto? No sé si era tu duda esa, pero hay que aclarar ese punto. También tenemos la manita levantada de Bernardo. Bernardo, dale tu pregunta, Magdita. Creo que está muteado. Hola, ¿cómo estás? No, es con respecto estaba haciendo el update el que comentó Salomé. ¿Tú podrías ¿Ya? mostrar el código nuevamente de cómo se hace el update? Porque
Ya le hice de varias formas y me sigue arrojando el error. Ya, acá tengo, por ejemplo, la palabra, el update, el Ujú. nombre de la tabla. En set va los datos que quiero actualizar. En este caso le estoy diciendo actualizar el apellido por Claros. Y si mando sin condición, actualiza de todos. Pero si quiero mandar de un dato específico, pongo el where y un Ah, pero poquito. veo que tú lo colocas con comillas simples. ¿Será eso el error? Porque yo le puse Sí, comillas y me podría ser. toma las comillas dobles. Sí, podría ser. A ver, intenta Probar con con comilla comillas simple. simples. Creo que Ok, ese es el problema. A veces se ok, raya un poco. ok. La comilla simple, bueno, después busco cómo la genero. Pero puede ser eso. ¿Podrías terminárselo, Magdita, por favor? Fue la condición, dale O también si me la envías. Sí, Ya, súper. vamos a usar el insert primero porque no tengo datos. Ok. Oh, espérate, lo intento y ya. Y si le quiero poner una condición, la condición sería where, eh, El y, nombre por del ejemplo, dato, el nombre de la nombre columna. igual a Juan, ¿no? Y ahí A debo ver si cerrar te con punto y funciona. coma, ¿no? La Sí, anterior, sí o sí con punto y coma. el set se cierra con coma, ¿no? No, el set Ah, es, si tienes más de un dato, pones coma, pero el siguiente dato, después que termines de poner el dato, no va coma, directamente sin coma. ok, creo que era eso el error. Eh, Así que muchas gracias, ese era el error. Ahí me lo cambió, sí, era las Genial, comillas simples. está Qué bien. súper. Vale, Qué bien de gracias. bueno. ¿Alguna duda más, muchachos? Ahora es cuando más divertido esta parte. Nos hemos jugado con SQL. Ya, el último sería el group by. El group by lo que hace es agruparte los datos, ¿ya? Entonces, nuestra estructura es igual el select, el group by, el order by, siempre funcionan con el select, ¿ya? Tenemos la cláusula select, qué es lo que queremos recuperar, ¿no? Podemos usar igual con el select all o select agregando una columna. Después tenemos el nombre de la tabla y el nombre del el group by, la condición y la columna por la cual queremos agrupar. En este caso vamos a hacer el group by aquí. Siento, tengo tantos tabs. Vamos a poner un group by. Y le voy a decir que me agrupe por product ID. Ya, entonces en el group by, el nombre que vamos a usar para agrupar tiene que ir dentro del select. Vamos a poner, era este de aquí. Vamos a decir que nos saque el order detail. Le vamos a decir que también nos saque el product ID y la cantidad de productos. Bueno, ya, ahí lo dejaré. Ahora le vamos a poner que sea group by. No, entonces así nos va a funcionar. Como les digo, varía mucho de versión a versión de SQL, ¿ya? En esta versión tenemos que, tiene que estar el dato acá. Estamos haciendo que vamos a agrupar por el product. Le podemos poner que nos cuente, así podemos poner cuántos productos hay del mismo producto. Aquí si se fijan, ya me está saliendo. Le puedo decir para ver un poquito más, lo voy a mostrar igual el product ID a este lado.
Entonces, del producto 1 tengo 8 registros con el producto, con el producto ID 1, tengo 8 registros con el producto ID 2. Entonces nos sirve para ir agrupando y más que todo, como les había dicho, estos son los que se usan con la funciones matemáticas, ¿no? Las funciones agregadas como es el sum, average, el count. Ahora sí, no sé si tienen más preguntas. Con eso habríamos visto todas las consultas o todo lo que contenía nuestro curso. Si no hay preguntas, eso sería todo de mi lado, Celito. Ok. ¿Tenemos dudas, muchachos? Bueno, creo que no. Bueno, entonces a todos muchísimas gracias por darnos el placer y el privilegio de compartir parte de nuestro conocimiento en lo que es SQL, bueno, base de datos básico, realmente sí es básico. Es un mundo enorme realmente esto de la base de datos. La parte teórica, la parte práctica es muy, muy bonito realmente. Entonces, a todos los que se animan, digamos, a poder aprender un poco más, profundizar más en este tema, pues bueno, tenemos ahí un poco de lo que es el HalaYou para todas aquellas personas, inclusive que quieren ahondar un poco más allá. Tenemos los cursos para los becarios del HalaYou y a todas las personas que están interesadas pueden contactarse, digamos, con las personas que han organizado este evento o también en las redes sociales buscar a aquellas personas que están encargadas para poder llamar a este evento. Se realiza selección de personas, pero si les gusta el área de ingeniería de software, esto les va a encantar más porque base de datos es parte del temario que se tiene para estos cursos que ya son a nivel universitario LATAM. Entonces, animarles a todos ustedes a que puedan formar parte también de esta hermosa comunidad que se llama HalaYou, que está patrocinado por Halasoft, ¿sí? Entonces, gracias nuevamente, Magdita. No sé si quieres decir algunas palabras. Tenemos una manito levantada y nos Dale. están pidiendo la solución de un ejercicio. Ah, ok. Les estaba Ejercicio comentando, final del Magdita, video que 7. nos envíen y nosotros les vamos a responder por email, ¿no es cierto? Les vamos a mandar, por favor. Ya les he mandado mi email. Magdita, ¿tú puedes colocar tu email más, por favor? Así, a cualquiera de las dos nos mandan y nosotros les mandamos las soluciones de los ejercicios que hemos planteado en las prácticas, en los PPTs, ¿no es cierto? Para que ustedes también puedan estar más mm, claros sobre el tema. Ok, súper. ¿Alguno otro? Leonardo, sí, tiene la manita levantada. Dale, Leo. Sí, ahí veo el mail de Magdalena, no, no llegué a ver el tuyo entre todos los mensajes. La consulta que le habían pasado más arriba, calculo que de varios, habías comentado que había un trabajo para aprobar la última reunión, cómo lo enviamos, cuál sería. Mm, En sí, para Bueno, este curso no son necesarios mandar los trabajos, ¿no, chicos? Pero sí que los hagan porque es para que ustedes puedan aprender. En caso de que tengan alguna duda adicional, nos pueden preguntar igual, vamos a tratar de ayudarles, pero no va a ser respuesta inmediata, ya, porque va a ser al finalizar el día laboral, vamos a tratar de ayudarles y responderles sus dudas. Dale, 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 muchas gracias. gracias, Magdita. Ok, Eh, entonces, creo que ya hay estamos otra claros. preguntita ahí donde dice, ¿no? ¿Qué página? ¿Alguna página? Si tienen conocimientos en inglés, esta que les hemos pasado de 3W School es muy buena. Tiene eh, desde lo más básico hasta lo más profundo que les puede ayudar con esto que es SQL. Y si no, hay igual la SQL Lite, pero podrían buscar en español. No la conseguí en español, pero en inglés sí es esa. Les vuelvo a pasar, ese de 3W. Ese es un tutorial siempre donde te van mostrando desde la introducción, sintaxis, todo muy completo. Ok. Estaba respondiendo a la duda que tienen sobre el Hala University. En realidad, creo sobre los certificados
Quien les va a dar más pautas de este es Ignacio. Yo creo que les va a contactar y les va a decir qué tipo de certificado se les va a dar, así como Magdita indicó. Efectivamente, este curso no tiene tareas ni trabajos de evaluación, más que todo es para que ustedes practican y tengan conocimiento un poquito de lo que es base de datos, ¿no es cierto? Pero yo creo que posteriormente se van a llevar unos cursos un poco más avanzados, ya más profundos sobre temas bien específicos de lo que es la base de datos, ¿no es cierto? Y para los que quieran practicar, tenemos ahí MySQL, pueden utilizar algún editor de MySQL, lo descargan en su máquina, lo instalan y pueden empezar a crear sus tablas, pueden crear su base de datos, pueden crear sus tablas, pueden tener más de una base de datos si utilizan esa herramienta. Hay bastante, simplemente pónganse a investigar un poquito y van a encontrar bastante información al respecto. Es realmente muy bonito esto de la base de datos, aprendes bastante y bueno, pues el jugarse con información y ver efectivamente que la información que estás recopilando es lo que tú querías plasmar de la teoría a la práctica es un reto muy bonito. Entonces, nada más, muchísimas gracias a todos. No sé si aún está Ignacio, creo que ya no, ¿no ve? Vamos 72, creo, ya lo hemos perdido. Sin embargo, gracias a todos Está nuevamente. Ignacio. ¿Está Ignacio? Sí. Ignacio, ¿te vemos ahí? Sí, está, ok. Bueno, eso sería entonces, muchachos, de nuestra parte. Gracias por su paciencia, por su tiempo y esperemos que les haya gustado este curso pequeño, pero bueno, pues lo hemos hecho de todo corazón y esperemos que les ayude en algún curso o en algo que ustedes desean emprender o conocer más o profundizar más, ¿ok? Bueno, gracias Salomé, gracias Magdalena por este seminario. Gracias a todos por haber participado. Durante la semana siguiente les va a estar llegando el certificado a quienes, bueno, a quienes hayan participado. Y tal como dijeron Magdalena y Salomé, les pueden estar enviando los ejercicios si quieren a las casillas de mail que ya compartieron en el chat. Espero verlos en más cursos del instituto y les deseo una buena semana. Muchas gracias, chao. Gracias, chau.